Hoy vamos a hablar de 5 áreas en las que toda mujer debe procurar ser más independiente. Hola mi gente linda de Carol Comparte, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, hoy les traigo un episodio que espero que les pueda servir de bendición. Hoy vamos a hablar de un tema de lo cual siempre me ha apasionado y es acerca de ser más independiente. Considero de que a lo largo de la vida una de las características que más he procurado no solamente tener, sino que también admiro en otras personas, es cuando las personas se convierten o las mujeres se convierten en personas independientes. Y vamos a hablar de 5 áreas que es muy importante. Ahora, cuando hablamos del tema de la independencia, obviamente no queremos ni irnos a extremos del feminismo o sonar como que no necesitamos a nadie. No es ese el punto ni es ese mi objetivo. O sea, crear una mentalidad donde yo soy independiente y no necesito de nadie es una mentalidad que no es práctica para la vida. ¿Por qué? Porque en este mundo siempre vamos a necesitar de otros, que nos quede claro antes de empezar con este tema. Siempre vamos a necesitar de otros en estas precisas áreas de las que les voy a hablar. Sin embargo, a pesar de que podemos necesitar de otras personas, es muy diferente cuando hemos sido personas o estamos acostumbrados a ver la vida a través del lente de la dependencia. O sea, que en esta área dependemos de otras personas. O sea, funcionamos bien solo si otras personas nos están brindando la mano. Y yo creo que a medida que uno va madurando, a la medida que la vida va pasando, debemos de buscar, ¿no?, cómo ser más y más independientes para poder ser personas no solamente que reciben, sino que también dan a otros. Así que vamos a empezar con estas 5 áreas. La primera área de la que te quiero hablar, que todos debemos de buscar como ser más independiente, es en el área emocional. Una de las cosas que hace que las personas no funcionen bien a nivel emocional, y cuando una persona obviamente no funciona bien a nivel emocional en la vida, hay una alta posibilidad que no funcione bien en muchas áreas de su vida. El área emocional es un área central, es un área que dirige muchísimo nuestras decisiones. Y cuando hemos sido personas o somos personas que estamos acostumbrados a de que nuestras emociones dependan de otras personas en el sentido de si vamos a estar bien cuando otra persona está bien con nosotros o cuando las otras personas están mal con nosotras. Entonces, sin querer muchas veces, esto pasa en un plano inconsciente, no nos estamos dando cuenta cómo realmente estamos dependiendo emocionalmente de que otros nos aprueben o nos desaprueben para estar bien o para estar mal a nivel emocional. Nosotros tenemos que aprender a transitar por esta vida, independizando las emociones, nuestras emociones, especialmente de otras personas. Y en un nivel obviamente más maduro, independizar las emociones de las circunstancias. O sea, que no todas las cosas que sucedan nos boten a nivel emocional, que no todas las cosas negativas que pasen influyan en nosotros para que se nos arruinen un día. Tenemos que aprender a manejar, a tomar control de nuestras emociones. Entonces te voy a dar 3 consejos rapiditos que nos van a permitir, que te permiten a ti, me permiten a mí, tener una mayor independencia emocional de las personas y de las circunstancias. Número 1 es aferrarse al amor de Dios. Es impresionante cuando las personas cambian su dependencia emocional de otros y comienzan a aceptar el amor de Dios como el amor que los puede llenar a plenitud. Las personas van definitivamente descongestionando todas las emociones negativas que hay en su vida. Cuando uno se aferra más al amor de Dios y sabe que Dios te ama independientemente de nuestros errores, de nuestros aciertos, de las cosas buenas o malas que hacemos, entonces nos convertimos en menos y menos dependientes del favor o de la benevolencia o de la aprobación de otras personas. Entonces, cuando uno traslada
esa dependencia emocional de las personas y la coloca en Dios, uno va a adquirir mayor independencia. Ya no vas a estar pendiente de quién te hace mala cara, quién habló de ti. No, tú eres libre. ¿Por qué? Porque no tienes expectativas o dependencias emocionales de nadie. Y por último, si quieres ser una persona más independiente a nivel emocional, proponte que vas a ser una persona que vas a dar y no una persona que espera siempre recibir. Por eso es que la Biblia dice, Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Cuando uno siempre está pensando en qué pueden los otros hacer por uno, qué puede recibir uno de las otras personas, entonces uno crea más y más dependencia de otros. Pero cuando tú te propones que vas a ser una persona que da en vez de recibir, entonces te vuelves a nivel emocional más independiente de los otros. Así de que proponte mejor dar que recibir. La segunda área donde toda mujer debe de buscar ser más independiente es en el área financiera. Yo creo que vivimos tiempo, obviamente, que facilita, no solamente vivimos tiempo, sino que vivimos en una cultura que facilita muchísimo más que la mujer sea emprendedora y que pueda también ser una mujer que produzca recursos financieros. Una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida es de que aunque usted sea una mujer que está casada con un hombre que le da todo, que le provee de todo, toda mujer necesita al final del día tener sus propios recursos, su propia manera de también producir finanzas. ¿Y por qué? Porque uno nunca sabe realmente si ese marido, ese esposo, le va a durar para siempre. Y muchas veces he visto a lo largo de mi vida personas de que nunca aprendieron a hacer nada y cuando tal vez se mueve de su vida la persona de la que dependían económicamente, la vida se les vuelve un caos total. Yo creo de que uno debe de por lo menos aprender a hacer cosas que permitan de que una vez que sean removidas todas esas ayudas que uno tiene en el área financiera, uno pueda seguir siendo independiente. También he visto a lo largo de mi vida en consejería y por observación y por cosas que he leído, muchas veces mujeres tienen que soportar malas relaciones, malos matrimonios, abusos inclusive de hombres, porque creen de que no van a poder salir adelante solas si los dejan. Hay una autora que yo estoy segura que la mayoría de las que ven mis videos la conocen, se llama Joyce Meyer. Ella mucho habla en sus libros acerca de cómo su papá en los tiempos que era niña abusaba de ella. Y su mamá lo miraba y no decía nada. La mamá nunca tuvo una acción, nunca hizo algo para rescatarla de ese abuso. Un día dice ella que le preguntó a su mamá por qué había permitido que su papá llegara hasta esos niveles de abuso sin defenderla. Y la respuesta de su mamá es muy interesante porque es la respuesta de muchas mujeres que realmente aguantan abuso. La respuesta de la mamá fue: hija, yo no sabía hacer nada, yo no sabía cómo producir $1. Yo sentía de que si tu papá se desaparecía de nuestras vidas, entonces yo no iba a poderlos mantener ni a ti ni a tu hermano. Entonces ella siempre trae a colación de cómo su mamá no la defendió. Pero los temores que muchas veces las mujeres tenemos de no poder defendernos económicamente por nosotras mismas son reales. Pero es por eso de que quiero animarte a buscar maneras, de alguna manera, de independizarte, aunque sea de una forma pequeña, ¿no? En el sentido de las finanzas. O si no, porque hay etapas de vida, ¿no? Hay veces hay etapas donde las mujeres necesitamos estar más en casa. Pero es importante que en esa etapa que tú estés en casa, que no estás produciendo un dinero, aprendas a hacer algo. Tengas una carrera, aprendas una carrera universitaria o aprendas a hacer un oficio, aprendas a hacer una decoración o aprendas a hacer pasteles, cualquier cosa que te permita ser financieramente independiente a la hora de que quizás
ya no estés en una etapa de vida donde tengas a un esposo que te respalde económicamente. Entonces, para mí eso es muy importante. Y es la segunda área en la que toda mujer debe de buscar también una independencia. La tercera área de la que te quiero hablar, que toda mujer y hombre también, por si acaso me ve algún caballero, debe buscar cómo ser independiente, es en el área espiritual. Miren, he conocido muchísimos cristianos a lo largo de la vida que viven, como decimos, al ray, espiritualmente hablando. No saben hacer una oración por sí mismos, no saben leer la Biblia y estudiar solos por sí mismos. O sea, hay personas que llegan y pasan años de años en una iglesia sin adquirir la capacidad de ser independiente en sus prácticas espirituales. Aprender a orar, por ejemplo, solo. Hay personas que, yo he conocido personas, por ejemplo, que la única manera que pueden orar es en grupos. Y eso no está mal, la oración en grupo no está mal. Pero también Jesús habló de una oración que se hace en privado. Y de hecho, Él dijo, cuando ores, entra en tu cuarto solo y cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial. Ahora, también hay personas de que nunca por sí mismas han hecho un propio estudio bíblico. Y entonces por eso hay tanta gente en el pueblo de Dios que se enreda porque no está comprobando por sí mismo lo que escucha de sus pastores, de sus maestros bíblicos. Uno tiene que aprender también en el área espiritual a tener independencia. ¿Y cuáles son las dos cositas que te animo que independientemente que seas parte de un grupo o parte de una iglesia, comiences a hacer por ti mismo? Número 1, empieza a orar también en tiempos privados, sola con Dios. Y número 2, también empieza a leer la Biblia, a hacer tus propias anotaciones. No todo lo que estudias o sabes de la Biblia tiene que venir de la interpretación de otros, sino que también la Biblia dice de que el Espíritu Santo también nos ilumina al creyente para que en su estudio bíblico pueda interpretar correctamente las Escrituras. Entonces es importante que busquemos cómo ser independientes en esa área. Muchos de los fracasos que se ven a nivel espiritual son de personas que nunca aprendieron a caminar este camino también solos con sus propios pies. Por eso es que cuando se caen los grandes líderes, cuando se caen los pastores, cuando se caen sus líderes inmediatos, ellos también se van, se caen en la misma ola. ¿Por qué? Porque no saben navegar solos en este caminar. Así de que busca también cómo ser independiente en tu vida espiritual. La cuarta área que considero que debemos de buscar cómo tener más independencia es en el área familiar. Y déjame a ver si puedo desarrollar aquí bien la idea. Muchas veces cuando nosotros venimos de un hogar como mujer y nos casamos a formar nuestro nuevo hogar, muchas veces tenemos todavía muchas dependencias de nuestro antiguo hogar, de nuestro primer hogar. Dependencias financieras, dependencias emocionales allí, muchas cosas que hacen que no soltemos completamente el hogar de donde nosotros venimos. Por eso es de que hay matrimonios que se ven muy afectados con la intromisión de familiares, opinando, diciendo. ¿Por qué? Porque nunca logramos soltar, como dicen, el cordón umbilical. Siempre estuvimos conectados a la primera familia. Y tiene que llegar un momento en la vida de todo ser humano donde nos independizamos de nuestra familia paterna, materna, de nuestra familia natal, para poder como adultos tomar decisiones independientes. Hay personas que no pueden tomar una decisión si primero no se la consultan, por ejemplo, a mamá, a papá, y ya son adultos y no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Entonces, en esas áreas también uno tiene que ir dando pasos para ser un poco más independiente. Los consejos del padre, de la madre siempre vienen fabulosos,
pero hay extremos donde personas simplemente no mueven un pie si no está dirigido y ya son adultos. Esas cosas tienen su sentido cuando uno es un niño, cuando uno es un adolescente, en la temprana juventud. Pero cuando ya te conviertes en una adulta, te conviertes en un adulto y tú ya tienes que estar dando pasos para tomar tus propias decisiones e independizarte de lo que es el control de muchas veces la familia de donde uno viene. Entonces, considéralo, porque yo sé de que para algunas personas no es ningún problema. Quizás tienen padres o madres muy sabios y saben guiarlos y darles un buen consejo, pero sí también conozco de muchísimos casos de personas que están teniendo problemas en su vida adulta porque nunca se independizaron a nivel de decisiones, tal vez de sus padres o de su familia natal. Así que te lo dejo allí para que también lo consideres. Y la quinta y la última área de la que te quiero hablar, de que todas debemos de ser más independientes, es en el área de nuestras necesidades personales. Hay muchas personas que se sienten frustradas con otros porque no les hacen favores o no les sirven en cosas que ya deberían estar haciendo por sí mismas. Muchas veces estamos frustrados porque otros no nos hacen la comida, porque no nos arreglan el cuarto, porque no nos planchan las cosas. Y son cosas de que ya en la etapa adulta de toda mujer debemos de manejar por nosotras mismas. Es importante de que aprendamos cosas básicas para el cuidado personal. La gente no tiene que estar haciendo todo por nosotros, aunque vengamos de familia donde tuvimos inclusive hasta ayuda en el área doméstica. Esto no quiere decir de que no debemos de procurar ser independientes. O sea, cuando ya llegamos a cierta edad, toda mujer, todo hombre también debería por lo menos saber atenderse correctamente a sí mismo. Cumplir o satisfacer tus propias necesidades. Cosas básicas como, por ejemplo, saber cocinarse una comida, saber lavarse una ropa, saber plancharse algo. No esperar a que exista una persona de servicio para poder vivir en un ambiente ordenado y limpio. No esperar hasta que aparezca alguien para cocinarnos una comida, un almuerzo. Entonces son cositas que, aunque ustedes no lo crean, muchas veces nos hacen ser muy dependientes de otros y al mismo tiempo nos trastornan cuando vemos que los otros no lo quieren hacer por nosotros. Entonces, en esas cosas uno tiene que ser y aprender a ser lo más independiente posible. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya podido servir de edificación. Ya sabes, como siempre, si te gustó este episodio, pues entonces regálame un like. Si estás por primera vez aquí en mis plataformas, pues te invito a suscribirte. Te invito también a seguirnos en Spotify. Vamos a estar abriendo la cuenta en Instagram. Así que bueno, si quieres contenido de consejería cristiana, pues entonces ahí te voy a dejar en la cajita de descripción todos los lugares donde subo contenido. Muy bien, nos vemos entonces la próxima vez. Que el Señor me los bendiga. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. Un besito para todos. Se les quiere mucho. Y hasta la próxima. Chao, chao.